asociación está a su disposición. Les invitamos a que se asocien para que puedan disfrutar de todas las ventajas y todos los servicios que presta. Y a los asociados, pues recordarles que estamos aquí para ayudarles y todo lo que ofrecemos. Presentarles a Yaisa, que es la nueva técnico que está con María, llevando toda la parte técnica. Y bueno, pues no me enrollo más y le cedo la palabra a Alejandro y una vez más agradecerle la jornada. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Bueno, mi nombre, para quien no me conozca, soy Alejandro Martínez, soy el coordinador de la compañía Pinazo en la zona sur de España, por lo que mi ámbito de trabajo sobre todo es la zona endesa, ya que toco Extremadura, Andalucía y en la comunidad canaria gestiono la zona junto con mi compañera, la señora Esmeralda González, que creo que será conocida por muchos de ustedes. Ante todo, agradecerle a Sinelte la confianza depositada en nosotros para dar esta charla informativa y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, pues sin su asistencia no tendría sentido este evento. Para ello le quiero ceder la palabra al señor don José Luis Pinazo, el director comercial de la firma. Sí, hola, buenas tardes a todos. No sé si me oís bien. Sí. En primer lugar, en nombre de Pinazo, como quiero resaltar y agradecer a Sinelte pues, la oportunidad que nos ofrece hoy de participar en esta jornada, pues de dar a conocer o explicar en detalle pues, la nueva normativa relacionada con instalaciones de enlace de Endesa. Pinazo, somos una empresa con más de 30 años de experiencia en el mundo como fabricante de equipos de protección y medida para instalaciones de enlace. Estamos trabajando en todo el mercado nacional y estamos operando con todas las compañías eléctricas, Iberdrola, Fenosa, Oimaturgi, por supuesto Endesa con todas sus distribuidoras, Hidrocantábrico, Viesgo, etcétera. Y bueno, nuestra experiencia, pues siempre somos un poco un nexo de unión con la idea de ofrecer las mejores soluciones en el mundo de la instalación, siempre ciñéndonos a la normativa actualizada de las compañías distribuidoras. Respecto a la jornada de hoy, me gustaría resaltar un punto que es importante. En los últimos años están surgiendo en nuestro sector, pues cambios muy importantes que son oportunidades importantes para todos los actores que estamos en el sector eléctrico de baja tensión. Me estoy refiriendo pues, a lo que se está generando, las expectativas hacia la recarga del vehículo eléctrico, cambios normativos que se están aplicando en el reglamento de baja tensión a través de las ITCs para mejorar la seguridad y la calidad de nuestras instalaciones, como puede ser la incorporación de protectores de sobretensiones, otro campo como es el mundo del autoconsumo y de las renovables. En definitiva, se están produciendo una serie de cambios en muchas especificaciones técnicas que lo que están haciendo las compañías eléctricas, entre ellas Endesa, y es la jornada que hoy nos gustaría profundizar en ello, es incorporar todos estos cambios en sus normativas particulares. En nuestra opinión como fabricante, creo que es una oportunidad muy buena en dos sentidos. Todas estas modificaciones de norma, en nuestra opinión, tienen un objetivo claro que consiste en mejorar la calidad y la seguridad de las instalaciones eléctricas, de nuestras instalaciones eléctricas. Y por otro lado, pues también se nos abren a todos los actores que participamos en este sector pues oportunidades de negocio y nichos de mercado pues que son muy interesantes de cara al futuro. Por tanto, reiterar las gracias por la oportunidad que nos ofrece hoy a Sinelte. Confiamos en que esta charla sea muy útil y no me gustaría entretener más. Ya pasar la palabra a mi compañero Alejandro para entrar en detalle en detalle y en profundidad en lo que es la nueva normativa de e-distribución. Gracias. Gracias. Pues bueno, sin más preámbulos, pues nada, vamos a comenzar lo que es la charla. Para ello lo que haremos será difundir una serie de dispositivos donde iremos mostrando todo lo que va relacionado con la norma NRZ 103, que es de lo que va esta charla informativa, al igual que los productos y demás componentes que
que utilizamos en la norma. Para ello, pues ya les digo, vamos a implementar una diapositiva. Vamos a ver. Espero que la vean, entiendo que sí. Por lo que, Sí, bueno, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, pues vamos pasando. Primero, lo que queríamos establecer, digamos, en esta charla es el ámbito que toca la NRZ 103, que son las instalaciones de enlace. Como, las instalaciones de enlace, digamos que son las que unen la caja general de protección con las instalaciones interiores o receptoras del usuario, ¿no? Comenzando, por tanto, en el final de la cometida de la compañía, la LSBT, la línea subterránea de baja tensión, ¿no? Estas instalaciones siempre discurren por lugares de uso común y siempre serán propiedad del usuario, que es el que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento. Para ello, digamos, señalaremos los componentes de lo que son las instalaciones de enlace, que en un primer lugar sería la caja general de protección. Después de ahí iríamos a lo que es la línea general de protección, los elementos para contadores, donde tenemos pues desde centralizaciones de contadores, CPM, equipos de medida indirecta, etcétera, así como las derivaciones individuales que nos conectan al interruptor general de nuestra instalación. Hay una cosa importante sobre este tema, que es que todas estas instalaciones de enlace, la compañía Endesa Distribución Eléctrica, de aquí en adelante la denominaremos como EDE, cuando lo considera necesario para la manipulación de cualquier elemento que comprende las instalaciones de enlace, desde la CGP hasta el IGA o los elementos de contadores, hay que comunicarle cualquier tipo de manipulación o, digamos, desprecintado de la instalación. Por lo menos hay que comunicarlo en el sentido de que una vez hecho la modificación pertinente, la compañía se reservará el ir a revisarlo o no. Creo que es algo que deberíamos de tener claro. Después, pues pasamos un poco en qué punto estarían las instalaciones de enlace desde lo que es la generación de la energía, ¿no? Digamos que desde la central que lo genera, nuestro punto de ámbito estaría ubicado en la salida del cuadro de baja tensión. Perdona, Alejandro, perdona, Sí. se ve ahora como, no se ve, se salió de la presentación y se ve como tu correo. Ah, sí, pues espérate, no lo sé. Ese no es mi correo. Es que lo tienes como en dos pantallas, como que hiciste un recorte o algo así, no sé, veo como dos pantallas. No sé. Veo tu correo y como si A ver, hubieras hecho un recorte de la presentación de instalaciones de enlace, se ve. ahora. A ver, ahora sí, ahora sí Sí. se ve. Ya, Ya, pero vamos, ya no. que no Nada, tenía nada. eso, perdón. Bueno, como les decía, las instalaciones de enlace entrarían en este punto, que digamos que es desde el punto de conexión de la CGP hasta lo que es el cliente residencial, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo de la nueva norma Endesa, la NRZ 103, va buscando dos objetivos principales, que son la seguridad en las instalaciones y sobre todo el control del fraude, ¿no? El objeto de la norma es establecer un poco las características que deben reunir en la construcción y montaje de las instalaciones de enlace, ¿vale? Para todos los suministros en baja tensión que se conecten a la red. Entonces, esto lo que nos permite es una mayor estandarización en las redes, con lo cual lo que hace es una uniformidad en las prácticas de explotación. Digamos que, ¿sabes? Antes teníamos lo que era la compañía Endesa, tenía distintas subcompañías o, digamos, o comercializadoras, Unelco, GESA, Sevillana Endesa, etcétera, RZ. Entonces, cualquier instalador que al final iba a hacer una instalación a otra comunidad autónoma, teniendo en cuenta que Endesa es una de las compañías que más abonados tiene, pues al final pues tenía que ir ciñéndose a normas distintas, con lo cual la uniformidad de la norma para Endesa es algo importante y creo que para todos los que nos dedicamos a esto.
Parte importante es el control y la vigilancia de lo que digamos son las redes eléctricas, ¿vale? Porque ya te digo que uno de los principales problemas que tiene Endesa, digamos, es el control del fraude, que para ello pues se han incorporado mecanismos de control y sobre todo de la trazabilidad de la potencia consumida, es decir, lo que sale desde el centro de transformación y al final lo que el abonado consume. Estamos en un país donde el fraude es una parte importante una parte importante de las facturas eléctricas. Para las compañías es algo que le cuesta millones al año. Todos pensaremos que al final eso nos afecta, pero bueno, nos afecta tanto económicamente como en la seguridad de nuestras instalaciones o en posibles cortes de suministro por sobrecarga en la red. Hablando de la seguridad, pues bueno, se han incorporado sobre todo las bases GNH tipo BUC en lo que son las nuevas armarios y cajas generales de protección de la compañía. Sí que es verdad que hay zonas como la de Unelco donde esas bases ya estaban incorporadas, pero había bastantes zonas de la compañía, por ejemplo, la zona de Sevillana en Andalucía, donde se seguían utilizando bases NH y se seguían utilizando bases UTE en los CPM. Hay una parte también que nos permite esto, seguridad, que es el trabajar sin peligro, al tener un corte en la visual con las nuevas bases. Hay una parte que nos da sobre todo la información de sobre la LGA y sobre el instalador con toda la documentación que conlleva ahora un cambio en una instalación. Que, bueno, recordarles también que en cualquier nueva instalación o modificación, claro está, que afecta a más del 50% de la potencia instalada, se debe utilizar la norma nueva, la norma NRZ 103, ¿no? Tanto así como si imponen nuevos circuitos o nuevos cuadros o que haya algún riesgo para las personas en las instalaciones que alteren un poco lo que es el funcionamiento de la instalación. En todos esos casos habría que aplicar la norma NRZ 103. Vamos a hacer una pequeña introducción de siglas de aquí en adelante para intentar, dentro de lo que cabe, hacer un poco más corto y menos la charla, donde utilizaremos como caja general de protección, la denominaremos CGP. Cajas de seccionamiento, pues las denominaremos CS. Las cajas de distribución urbana, CDUs. Las cajas de protección y medidas, CPM. Centralizaciones de contadores, CC. Y armarios de distribución urbana, ADU. Pasamos un poco ya a lo que son las cajas generales de protección, que en principio son las que señalan la propiedad del usuario, como les decía antes. Estas cajas generales de protección siempre se instalarán en las fachadas de los edificios, en los exteriores, ¿vale? En las lindes, si el edificio tiene una linde o valla anexa, ¿no? Para ello tenemos ahora mismo en vigor varios esquemas, ¿no?, de conexión. Estaría el esquema 1, que es una caja monofásica, digamos, fase y neutro, que utilizaría sobre todo la compañía para su mantenimiento, pero es una caja que les adelanto que suprimirá la compañía en breve. Y después tendríamos las cajas de la CGP esquema 7. Esquema 7 significa entrada por abajo de la LSBT, la línea subterránea de baja, y salida por abajo de la LGA. Y la esquema 9, pues estaríamos que la LSBT entra por la parte inferior y la salida de la LGA por la parte superior. Que salga por la parte superior tampoco es que tenga que ir forzosamente hacia arriba, puedes después girar la línea y volverla un poco hacia abajo y tal. No tendría sentido volverla a soterrar, lógicamente. La intensidad y esquema de estas cajas, pues está claro que las definiría la propia necesidad de la instalación o del cliente. Hay que recordar una particularidad de estas cajas, que es que desde diciembre del 2018, que entró en vigor la norma NRZ 103, las cajas disponen de un dispositivo de candado. Ese dispositivo de candado, en el caso de la compañía Unelco en Canarias,
El fabricante es IFAN y son en el cierre, las cajas tienen unos dispositivos para utilizar los candados amaestrados que suministra IFAN. Pasamos un poco a mostrarles lo que son los esquemas 7 y 9, ¿vale? Sobre todo las cajas generales de protección, las intensidades más habituales son en 160, 250 y 400 amperes. En 630 amperes, digamos, es una caja que tendría que tener una consideración por parte de la compañía para su uso, ¿vale? Normalmente de 160 a 250 y 400 son cajas que se utilizan para alimentación o de centralizaciones o de equipos de medida indirecta, etcétera. Como ven, aquí tienen los esquemas de conexión, donde ven la entrada de la LSBT y la salida de la LGA, tanto para esquema 7 como para 9. En el caso de los CPM, no es necesario, salvo excepciones, utilizar una caja de una CGP, como veremos un poco más adelante. Las CGP, por normativa, no se pueden instalar en la vertical de acceso a las viviendas o a los edificios. Como les decía, tienen que ser instaladas en la fachada y siempre con libres de obstáculos en un entorno de 1 metro por 1 metro. Y si hubiera, por ejemplo, una valla o un terreno o una linde, pues ahí también se podrían instalar las CGP. Para ello les pongo una tabla, digamos, de las CGP que están en vigor y que les adelanto nuevas CGP que vendrán en un próximo tiempo, bastante corto. Entendemos que en este año posiblemente entren en vigor, donde, como ustedes verán, hay unas referencias que sí están numéricas por parte de la compañía, donde tenemos las cajas, las CGP esquema 9, de 160, de 250, de 400. Tenemos después la CGP 9 de 630, como le comentaba, si es una caja que está normalizada por la compañía para casos particulares. Después estarían las CGP esquema 7 para 100, 160, 250 y 400. Como verán, hay una serie de referencias que no tienen código numérico en este momento, y hay una serie, si ven en la columna de tipo, verán que hay dos opciones, o estrecha o ancha. Una de las mayores, digamos, preocupaciones ahora mismo en la zona de Unelco, en Canarias, allí estábamos acostumbrados a utilizar las CGP en armario, y con la nueva cambio de norma, pues resulta que lo que nosotros considerábamos como CGPs aéreas, que en el mercado canario, pues oye, ahora pues la misma CGP tanto para aéreo como para subterráneo. ¿Qué problema tienen las CGP en formato, digamos, aéreos, como ustedes conocen? Pues claro que cuando a lo mejor tienes que embornar una serie de cables de 240 y tal, pues el espacio es limitado, ¿no? Entonces, como verán, la compañía va a meter una nueva serie de cajas donde pasarán a un formato más ancho para intentar evitar todos estos problemas que lógicamente se dan en la instalación. Digamos que tenemos dos tipos de acometida hacia lo que son las CGP, ¿vale? Entonces tenemos desde lo que es la acometida aérea. Una CGP acometida aérea, digamos que iría por la red aérea trenzada de baja tensión y conectaría a través de niles hacia la CGP. Estas CGP tienen que estar colocadas, como les decía, y pueden ver en el esquema, no pueden estar colocadas sobre el uso de entrada de una vivienda o edificio, tendrían que estar colocadas en un lateral, y si la CGP estuviera colocada en menos de 3 metros de altura, tendría que ya estar colocada en un nicho o monolito con una puerta metálica. Incluso si se prevé que la compañía pueda soterrar esa línea, hay algún proyecto o algún indicio que esa línea se puede soterrar, pues tendrían que poner o caja de seccionamiento aunque en ese momento no se utilice, o bien dejar el espacio para una futura emplazamiento de una caja de seccionamiento.
pero siempre que la caja general de protección esté por debajo de los 3 metros de altura, tiene que ir forzosamente sobre un nicho con puerta metálica, que veremos más adelante. Para ello les muestro aquí un gráfico, un poco un plano sobre lo que son un ejemplo de instalaciones de CGP, donde ven que la conexión se hace a través de NILE, la CGP colocada sobre una altura superior a los 3 metros y medio, pues entre 3 y 3 metros y medio, perdón, estaría en esta disposición. Sin embargo, cuando la colocamos por debajo de esa altura, estaría empotrada en nicho. Hay que considerar que cuando va empotrada en nicho, tiene que tener una distancia al suelo mínimo de 1,50 y máximo de altura de 1,80. Vale. Por aquí, pues creo que no hay más dudas sobre este tema. En lo que son las instalaciones en nicho, pues tenemos, digamos, cuando conectamos con la acometida subterránea, tenemos dos opciones de poner la CGP. Cuando son en esquema 9, digamos que es entrada por abajo y salida por arriba, las CGPs tienen que llevar obligatoriamente, si hay un reparto de línea o se prevé un reparto de línea, tienen que estar obligatoriamente una caja de seccionamiento según la norma actual. Después, más adelante, les comentaré otra serie de particularidades. Estas CGP estarían empotradas en nicho con unas paredes de un mínimo de unos 15 centímetros de grosor y estarían cerradas con una puerta metálica, que en este caso sería una puerta metálica de 1500 por 700. La CGP, pues como le comentaba, la altura mínima pues estaría, creo recordar, bueno, les dije antes 1,5 metros, pero quizás sea 1,20 m, como vemos en este esquema. Y desde la parte inferior, digamos, desde lo que es la puerta metálica al suelo, debe de haber un mínimo de 30 centímetros. Y desde la parte inferior de la caja de seccionamiento debe de haber un mínimo también de 50 centímetros. Alejandro, perdona, Sí. es que están levantando la mano, no sé si prefieres que las preguntas te las hagan ahora o al final todo y sigues con la, No lo con la sé, presentación. como quieran. A mí me parece bien. Yo es que Sí. estoy viendo solo la Vale, sí, pantalla. por eso No te veo que aviso, levanta. por eso. Sí. Dailo, estás levantando la mano, no sé si quieres hablar y preguntar algo sobre esto en concreto o... No, yo era el tema de las alturas, pero ya por lo que acaba de explicar ahora, entiendo que las alturas que estaba hablando de 1,50 y 1,80 eran las alturas, la parte alta del módulo, no la parte inferior. Sí, la CGP, digamos que tendría que estar mínimo colocada a 1,20 de altura y la parte superior, digamos que sería a 1,80. Sí que es verdad que hay interpretaciones respecto a la altura del CPM y de la CGP, pero si nos fiamos un poco de estos esquemas, que también son orientativos y tal, aunque sí que te lo marca un poco en lo que es la propia norma, que te dice que la CGP tiene que estar a 1,20. Desde la parte inferior al suelo. Con lo cual, pues diríamos que la parte inferior de la CGP es a 1,20. ¿Vale? No sé si con eso está claro la duda. Sí, sí, el tema era sobre todo, claro, era de 1,50 a 1,80. Claro, digo, es que tiene más casi el módulo tiene más sí, no, altura de... Sí, porque digamos, mira, si quieres damos un poco atrás, digamos que esta altura que representa aquí, representa una caja general de protección, pero también puede haber una rata que considere una caja de protección y medida, que sí que tiene que estar colocada a un mínimo de 1,50 si no recuerdo mal. Vale, ahora lo miraremos, pero vamos, segurísimo que 1,20 mínimo tiene que estar colocado. Desde lo que es la base de la caja general de protección o CGP al suelo. ¿Vale? Ok, vale, gracias. Nada. Después, pues tenemos que los tubos de entrada que utilizamos para acometer a la caja de seccionamiento serán siempre tubos de un diámetro mínimo de 160. ¿Vale? Ahí nos encontramos
con el tema de si tenemos que poner cajas de seccionamiento o no, que como les decía, pues hay que ponerla obligatoriamente si la línea del LSBT continúa, y si no continúa, sí que la compañía está diciendo o aconsejando por lo menos que dejen el hueco, eso seguro. Pero vamos, como les comentaba más adelante, con los nuevos cambios, prácticamente lo que es la caja de seccionamiento será obligatoria de uso en cualquier esquema de CGP. Tenemos que hay bastantes problemas que trasladan muchos instaladores sobre los cables de la LSBT cuando le llega más de una sección de cable y tal. Según las normas, en las nuevas electrificaciones, los cables se realizarán con cables de 240 milímetros en aluminio para la fase y como mínimo de 150 para el neutro. No obstante, para la LSBT que no alimenten polígonos industriales o residenciales o suelos rurales, pues se podrá bajar lo que es el calibre del cable a 150 milímetros. La norma también, basándonos en la NRZ 002, pues nos habla de que se compondrán de 4 cables unipolares, 3 de fase y 1 de neutro, por lo que teóricamente no debería de llegarnos una acometida por parte de la compañía de más de un cable por fase, porque teóricamente las líneas de la compañía están hechas para 400 amperes, que es el punto de conexión o CGP máxima que en unas condiciones de instalación normales tocaríamos, con lo cual la sobredimensión del cable de 240 que sale desde la base del cuadro de baja tensión, que es una base de 400 amperes también, pues la sobredimensión de ese cable es de 240 milímetros. Por eso las cajas de seccionamiento, como hay mucha gente que pregunta si existe una caja de seccionamiento de 160 o de 250, pues no, las cajas de seccionamiento son siempre de 400 amperios para que aguanten la sección mínima o máxima de cable, que es 240 milímetros, ¿no? Entonces pasamos a un ejemplo también aquí un poco donde se ve un poco más claramente lo que son el esquema 9, donde digamos tendríamos los tubos de entrada de la LSBT, los tubos de continuación de línea de la LSBT, los dispositivos de candado que les comentaba que llevan las cajas generales de protección, y aquí verán que mostramos 2 formatos de caja de seccionamiento que más adelante les mostraré. Pasamos a un ejemplo de montaje, por ejemplo, que sobre una CGP esquema 9 y con una caja de seccionamiento de 400 amperes, donde verán, esto es un montaje, por ejemplo, que Pinazo fabrica, donde ya va incluida la caja de seccionamiento unida a la caja general de protección y a su vez a una canalera de protección de cables que ahora les comentaré. Hay algo que también, no sé si ustedes tendrán la duda, yo hay veces que sí que la he tenido. En las cajas de seccionamiento, cuando se acomete con un cable, digamos, de 240 milímetros. Entonces, muchos instaladores me han trasladado si ese cable tiene que ponerse en la unión entre la caja de seccionamiento y la CGP. Realmente, siempre he pensado que no tiene que ser así y tiene una base o digamos en la normativa no lo refleja claramente, desgraciadamente, pero bueno, como todo, esto es una norma que está en continuo movimiento y la compañía ha tardado muchos años, muchísimo trabajo en poder establecerla, con lo cual pues más vale tener una norma que oye, seguir cada uno por su lado como estábamos antes, donde lógicamente si nosotros tenemos que embornar en una caja, por ejemplo, como la de la imagen de una CGP 160 amperios, una que está hecha con base PUC 00, tamaño 00, para preguntas también que muchos instaladores hacen, ¿por qué la CGP de 160 el tamaño no es 0? Realmente las bases que están homologadas por la compañía
para 100 y para 160 es la misma, es una base PUC 00 y el cable máximo admisible para esa base es 120, con lo cual si nosotros embornamos con 240 con la LSBT, pues lógicamente no podremos alimentar desde la salida de la caja de seccionamiento, no podremos alimentar a la CGP con un cable 240, tendremos que cambiar de sección. Entonces estos son, ya le digo, unos montajes, unos ejemplos de montaje que fabricamos, donde la verdad que es bastante cómodo para la instalación, ya que el conjunto te viene totalmente armado. Como verán, ahí aparecían unas canaleras, ¿vale? Las canaleras, digamos que son unos dispositivos que se utilizan para lo que es la protección de entrada de cable. Más que nada para la protección de entrada de cable, como les recordaba antes, uno de los principales problemas de la compañía es el fraude. Entonces, obligatoriamente, en los nuevos cambios que vengan de la norma, tanto las cajas de seccionamiento como cajas de distribución urbana tendrán que incorporar obligatoriamente estas canaleras. Estas canaleras tendrán que ir colocadas de tal forma que eviten cualquier tipo de entrada para manipulación de lo que son los cables de la LSBT. ¿Vale? Estas están fabricadas en poliéster con un grado de protección IK08 y resistencia al fuego de 960 grados. Las tienen de un cuerpo o dos cuerpos, divididas en dos cuerpos, pues sería un cuerpo superior y uno inferior. Como les decía, pues se utilizan para la entrada a las cajas generales de protección, CGP, CS y CDU. Pasamos ahora a lo que sería una acometida subterránea. Vale, la acometida subterránea se instalará obligatoriamente también en monolito o en nicho, donde la altura desde la caja general de protección al suelo será mínimo de 50 centímetros. Tendrán que estar cerradas con una puerta metálica, que en este caso, al superar 1 metro de ancho, es de 2 hojas. Y en este caso la puerta es de 800 por 1350 de ancho. Los tubos de entrada de las líneas serán de 160, tanto de entrada y continuación de línea, ¿no? Igual que en el otro caso, siempre habría que prever, al ser una línea subterránea, el espacio de la CS. Si la línea continúa, obligatoriamente tendrán que disponer de una CS en la instalación. Para ello les muestro también un esquema donde pueden ver el esquema, digamos, eléctrico de seccionamiento de la acometida en la parte inferior, donde ven la entrada de cable, la salida de la LSBT y la salida del abonado con la comunicación. Como ven, está dispuesta de manera horizontal y como ven, pues aparece también una nueva caja que hablaremos un poco más adelante. Las conexiones de los cables de acometida para la conexión hacia la CGP vienen determinados por la potencia que demandan, ¿no? Por eso les muestro una tabla de las secciones mínimas sacada de la NRZ 002, donde se te muestra que para un conductor de 50 la instalación deberá ser de menos de 50 kilovatios en una red de 400 voltios. Para un cable de 95 pues estaríamos en 50 kilovatios o 75, entre 50 y 75, perdón. Para 150 estaríamos entre 75 y 100 kilovatios y para 240 entre 100 y 180 kilovatios. Cualquier otro cambio o otra sección de cable, pues claro, debería ser justificada por el proyectista, por la norma. En ese caso, la compañía nos tendría que dar una solución si nuestras secciones de cable son mayores, porque el centro de transformación esté a una distancia considerable, por caídas de tensión excesivas, que claro, en las actuales cajas de seccionamiento y en las futuras siempre van a estar preparadas para la entrada de un solo cable de 240 como máximo. ¿Soluciones para eso? Pues claro, hay muchísimas soluciones, pero teóricamente deberíamos de cambiar de sección. Para cambiar de sección tendríamos que proteger, con lo cual la compañía nos debería dar
un poco la solución a estos problemas, ya que realmente no se refleja en la normativa. Soluciones, como les digo, hay muchísimas, pero siempre habría que consensuarla con la compañía. Paso ahora a mostrarles lo que son los montajes de distribución y seccionamientos que se utilizan, que van asociados, como les decía, a las cajas generales de protección. Estos montajes, digamos, se emplearán siempre para permitir la conexión de las acometidas a los suministros, ¿no? Y facilitar los trabajos de operaciones y mantenimiento en la red de distribución, ¿no? Para la conexión de entrada y salida, siempre, como les decía, se utilizarán lo que son las CS, las cajas de seccionamiento. También, pues, se utilizarán lo que son cajas de distribución urbana que permiten hacer entradas y salidas y hasta 2 salidas de la LSBT, así como alimentar a cajas generales de protección y medida, como veremos un poco más adelante. La CS y la CDU, como les decía, siempre se instalarán en hornacinas, ¿no? El tamaño de las hornacinas pues tendrá que ser un tamaño adecuado, porque realmente hoy en día tampoco está establecido de momento una medida, sí que en un futuro sí se establecerán unas medidas más correctas sobre qué medidas tiene que tener la hornacina. Tanto las CS como la CDU, como les comentaba, tiene que estar mínimo a 50 centímetros del suelo. Los tubos de conexión de las canalizaciones subterráneas quedarán siempre empotrados en la vertical de entrada de cables de las cajas, por lo que se recomienda siempre, aparte, poner los canales protecciones o canaleras que les mostré anteriormente. Y después pues hablaremos también de lo que son los armarios de distribución urbana, que se emplean para efectuar derivaciones importantes de la red de baja. Pasamos a lo que es la caja de distribución urbana, la CDU. Les muestro que pues va en un armario de poliéster con base hoy en día abierta NH2 de 400. Llevaría un conjunto de 6 cuchillas, aunque aquí en la foto no aparece la otra cuchilla, pero llevan cuchillas las 6 bases. Y llevarían en la parte superior actualmente 6 bases portafusibles de 22 por 58 que serían para derivar hacia los CPMs que alimentarían. La CDU, si pasamos aquí, les muestro, digamos, un avance de lo que será la nueva caja de distribución urbana o CDU en un futuro, donde ya esas bases NH cambiarán y serán bases de 400 amperios en BUC y las derivaciones se harán con base BUC 00. Con lo cual, pues, esto es un poco para que vean ustedes lo que nos viene, pero realmente hoy en día lo que son las CDU son esta caja con base NH abierta. Es lo que tiene homologada la compañía en este momento. Pasamos a un ejemplo de instalación de la CDU, donde pueden ver que tienen una línea, la LSBT de entrada, tienen una continuación de la LSBT, pueden hacer un cambio de línea, por ejemplo, digamos que estamos actuando en 2 tramos de la calle donde alimentamos a una caja de seccionamiento y a una caja general de protección, y esta CDU está pensada para alimentar a 2 cajas de protección y medida, que sí que hay un dato importante, que no pueden distar de la CDU más de 50 centímetros. Es decir, que a los lados de la CDU podemos colocar lo que son las cajas de protección y medida y alimentamos desde la CDU siempre que no disten más de 50 centímetros. ¿Por qué se utiliza esta caja y no se utiliza una caja de seccionamiento? Porque realmente aquí, si lo pensamos, económicamente nos estamos ahorrando dinero y trabajo en la instalación. Al colocar una CDU, evitamos poner 2 cajas de seccionamiento, como veremos más adelante, para la alimentación de un CPM en acometidas subterráneas.
Pasamos a lo que son las cajas de seccionamiento. Digamos que en cajas de seccionamiento tenemos dos modelos. Las cajas de seccionamiento se emplean en la distribución subterránea para permitir lo que es la entrada y la salida de línea de distribución y a la vez derivar hacia la caja general de protección del cliente. Vamos, en este caso, que digamos es la caja de seccionamiento CS que se utiliza para cajas generales de protección esquema 9, la entrada de la LSBT es por la parte inferior, la salida o continuación de línea de la LSBT es por la parte inferior y la alimentación hacia la caja general de protección es por la parte superior. Si, como ven, están fabricadas en cajas de doble aislamiento con base BUS de 400 amperes. Esas bases incorporan cuchillas para hacer el seccionamiento de la salida o de la continuación de la línea, y la salida, como les comentaba, es por la parte superior. Digamos, pasaríamos ahora a lo que son las cajas de seccionamiento que se utilizan para cuando la acometida es subterránea y se utiliza con CGP esquema 7. Estas cajas, como ven, son prácticamente iguales que las CDU, salvo que en la parte superior no incorporan lo que son las bases UTE. Se utilizan igualmente para la entrada y la salida de la línea de distribución, a la vez que para derivar a la CGP. En los puntos en que lo requieran las necesidades de configuración de la línea de baja tensión, se podrán utilizar tanto cuchillas como fusibles de protección, pero siempre de acuerdo con la EDE, ¿no? con Endesa. Comentarles sobre esta caja que como la CDU lleva 6 bases NH2 de 400 abiertas, y que en este caso la entrada de la línea es por la pletina de retorno y la continuación de línea sería seccionada hacia la continuación de la LSBT, y la alimentación sería de la CGP, sería a través de esta base que también llevaría seccionamiento. Digamos que en la CS anterior, la que sale para alimentar a una CGP esquema 9, la salida sería directa, ya que va alimentada desde lo que es la pletina de retorno. Si me permiten, doy hacia atrás. Van alimentadas desde lo que es la pletina de retorno, y la conexión hacia la CGP es directa, con lo cual solo en este caso se excepciona la continuación de línea. Pero en el caso de la subterránea, para CGP esquema 7 sí se excepcionaría también la salida hacia la CGP. Pasamos a avanzarles lo que serían las nuevas cajas de seccionamiento, que en este caso pues hay cambios importantes respecto a las actuales. Digamos que las que se utilizan para la parte superior van formadas, digamos, como en formato CGP aérea, con lo cual, lógicamente, el utilizar cables de secciones importantes es complicado, ¿no? Y para los instaladores, bien que lo conocéis. Entonces, la compañía está trabajando en un nuevo proyecto de cajas de seccionamiento, donde, como ven, tenemos lo que es la entrada de red a través del punto de conexión que les comentaba, la continuación de línea, que sería seccionable, y la salida, que sería directa. Y en las nuevas cajas de seccionamiento para CGP esquema 7 se eliminarían las bases NH y se utilizarían bases BUS, con el que tendríamos pues lo mismo, la entrada de línea, la continuación de red seccionada y la salida directa a través de una pletina en bandera por la parte superior de la base. Estas cajas de origen, como les comentaba, tendrán un canal protector de cables con la función de proteger el tramo entre los tubos y la entrada al armario.
y lo que es la entrada de los cables a la caja de seccionamiento. Por eso les comentaba que en un futuro, cosa que ya sí se está implementando bastante, es la utilización de las canaleras, pero en un futuro será obligatorio y será, incluso las cajas tendrán que ir ya prácticamente de origen con la canalera incluida, o bien de forma que se pueda conectar fácilmente la canalera. Y sobre todo, todas esas canaleras y tal, pues significa o la utilidad mayor es para evitar el fraude. Pasamos a lo que son los armarios de distribución urbana, donde su empleo es para distribuir líneas subterráneas y el mayor empleo, vamos, la utilidad que tienen es derivar 3 líneas secundarias a partir de una línea principal, ¿no? En este armario se entraría directamente a lo que es como ven, tienen 4 bases de 400 amperes tripolares, donde entraríamos a la primera base. Esta base normalmente llevará cuchillas de seccionamiento, donde así la compañía podrá seccionar estas 3 líneas. Estas 3 líneas la compañía puede disponer que pongan o seccionamiento o protección, dependiendo de las necesidades, por lo que irán o bien protección haciendo cambios de sección, sobre todo de la línea principal, o bien seccionando distintos tramos de línea. Y constituyen sobre todo pues, una manera de hacer un reparto de una línea principal de baja tensión. Aquí vemos el esquema eléctrico, digamos, del armario, donde ven que entraríamos a la primera base y saldríamos por las 3 bases siguientes, donde podríamos hacer 3 líneas de una sola línea de baja tensión. Estas bases, al ser de 400 amperes, nos permiten, lógicamente, implementar cables de 240 milímetros. Aquí les muestro, digamos, hacer una breve introducción sobre lo del tema de la utilización de los CPM, cómo se pueden instalar dependiendo si la cometida es aérea o subterránea. Normalmente en los CPM no es necesaria la CGP y por norma se tienen que ser instalados en hornacinas o puertas, vamos, en hornacinas o nichos con puerta metálica, ¿no? Para ello hay, como les decía, tenemos tres casos que se nos pueden dar. Uno, que la cometida sea aérea, donde saldríamos directamente con el trenzado, con la misma sección del trenzado, saldríamos hacia el CPM. Ese CPM tiene que estar colocado entre 70, vamos, a una altura mínima de 70 centímetros del suelo y un máximo de 1,80. Se alimentaría, como les decía, desde el trenzado y podríamos embornar hasta un máximo de 120 en las bases, ya que las bases de los CPM son base PUS 00. Hay una particularidad que, aunque la línea fuera aérea, pero si la compañía en un futuro prevé que la línea pudiera soterrarse, aun siendo la cometida aérea, tendrían que colocar o dejar espacio para una CS. Después tendríamos el caso de una red subterránea, donde si la línea continúa, tendríamos que colocar obligatoriamente una caja de seccionamiento, que ya vimos antes, que sería, digamos, la que utilizaríamos para una CGP esquema 9, entrada y continuación de línea por abajo y salida hacia el CPM por la parte superior. Tanto el CPM como la caja de seccionamiento tienen que ir bajo puerta metálica y en nicho. Para ello, podrían utilizar en la misma puerta, colocar en la caja de seccionamiento y el CPM, o utilizarlos con 2 puertas, una para la caja de seccionamiento y otra para la CPM. Todo depende un poco de la instalación, como esté hecha. Y después tendríamos el caso de la utilización de 2 CPM, que como les mostrábamos antes, se haría la entrada y reparto de línea con las cajas CDU.
Pasamos ahora a ver, digamos, lo que son las medidas directas e indirectas en la compañía. Tenemos que en las medidas directas, recordarles que es hasta 43 kilovatios, donde podemos disponer o bien montaje en exterior o bien montaje en interior en módulo. En exterior van en armario. Siempre que vayan en exterior tienen que ir con puerta metálica. Y después tendríamos los equipos de medida indirecta que en Unelco, digamos, pues han cambiado bastante de lo que ustedes montaban habitualmente. Para exterior, ahora utilizamos un armario de 1000 por 750 por 300, donde sobre placa va colocado lo que es las pletinas de trafo, regleta, key modem, etcétera. Y para interior, pues incorpora un poco una modulación un poco distinta a la que utilizaban, donde se incorpora lo que es la ubicación del modem, el key modem, y un interruptor de salida hacia la instalación, hacia la LGA. Los CPM que actualmente podemos colocar para potencia inferior a 63 amperios, 43,6 kilovatios en la práctica, pues deberíamos de colocar CPM para solo un abonado. Teóricamente podríamos colocar para dos usuarios siempre que la compañía nos lo permita, con lo cual la compañía permite 2 suministros monofásicos, 2 suministros trifásicos e incluso un suministro monofásico y trifásico en la misma envolvente, pero siempre bajo consenso con la compañía. En medida directa, digamos, tenemos los montajes monofásicos y trifásicos, como les mostraba. Esto sería el CPM-MF2, montaje monofásico, el CPM-MF4, montaje trifásico, 3 bases más neutro. Las bases BUG, les recuerdo que son NH00, tienen el neutro seccionable y van con un velo de protección sobre las bases. Como les comentaba, hay distintas opciones. Después podemos utilizar el CPM-MF2/2, que iría en un armario PNZ3, digamos 500 por 700, donde podríamos utilizar 2 monofásicos, al igual que un monofásico y un trifásico, o 2 trifásicos. Aquí les muestro también ejemplos de montajes de CPM con canalera y cajas de seccionamiento, como hacíamos en las cajas en las cajas generales de protección, donde ya el conjunto le vendría instalado todo totalmente y vendría lo que sería la canalera, la CS y el CPM correspondiente. Estos equipos siempre serían de medida directa. Pasamos ahora a lo que son los equipos de medida indirecta, que como les comentaba tenemos dos opciones, tanto en armario como en modular. Ambas se pueden utilizar en la vía pública, pero siempre bajo puerta metálica y niche. Como verán, el CPM de interior tiene bases de fusible. Esas bases, les pongo aquí una nota, que pueden hacer la función de CGP en aquellas instalaciones en que la caja de seccionamiento se ubique junto al conjunto modular. Es decir, en la práctica, pues sobre todo en armarios de alumbrado público, recarga de vehículos eléctricos, etcétera. Normalmente en una instalación convencional, pues tendría que tener su caja general de protección aparte con su CS, al igual que el equipo de medida de exterior. Tendría que llevar pues su CS y su CGP siempre ateniéndolo a las normas de conexión de la LSBT. Como les decía, uno y otros tienen que llevar puerta metálica, al igual que el conjunto de CS y CBT. Este armario de exterior, pues digamos que tiene 1000 por 750 por 300 de fondo, cosa que lógicamente tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar distancia en el muro, con lo cual hablamos de que el muro tiene que ser importante para la instalación en nicho del armario, tiene que tener bastante profundidad el muro. Actualmente, pues las potencias que podríamos contratar se las muestro aquí en una tabla.
podríamos contratar para trafos de 100, de 200 y de 500, donde les pongo los valores máximos y mínimos donde podríamos hacer la contratación. Para transformadores de 100 amperes podríamos hacer una contratación desde 32 kilovatios a 103 kilovatios como potencia máxima de 150%. Tendríamos en el caso de 200, pues de potencias de 63 a 207, en el caso de 500 desde 156 a 519 en una tensión de 230 a 400 voltios. Para equipos de mayor calibre, digamos, pues lógicamente como las líneas no están preparadas porque como la alimentación de estos equipos van siempre, la conexión de la compañía se hace a un ACS, pues no tendría sentido que hubiera, que si la ACS es de 400, pues hubiera equipos de 1000 o 2000 amperes, por lo cual para esos casos pues hay que hablar con la compañía y que nos dé una solución para estos equipos especiales. Pasamos ahora a lo que son las centralizaciones de contadores, que como saben cambiaron en su zona incorporando nuevos conceptos que antes no utilizaban. Hoy en día se pueden utilizar contadores monofásicos y trifásicos en la misma columna. Los interruptores siguen siendo de 160 o 250 amperios, demandando que 160 nos admitiría un consumo de carga de 90 kilovatios y 250 nos admitiría hasta 150 kilovatios. A partir de ahí tendríamos que dividir, en todo caso, si tuviéramos un mayor consumo, la centralización la deberíamos dividir en otra centralización con su correspondiente interruptor. Como les decía, incorporan lo que es la unidad funcional de sobretensiones, la unidad funcional de comprobación y el hueco para la unidad de telecomunicaciones, que después hablaremos un poco más extendidamente. Las potencias que se pueden contratar, pues en monofásico son hasta 50 amperios, 11,5 kilovatios con cable de 10, o si la contratación fuera hasta 63 amperios, 14 kilovatios, tendríamos con cable de 16. Lo mismo nos pasa en trifásico. Ya la instalación en Canarias estaba habituada a los activas-reactivas directos con base bus 00. Hoy en día no hay que hacerlos aparte, se puede incorporar en la centralización. Simplemente que se debe informar a la hora de hacer una petición de precio, pues que el consumo es superior a 34 kilovatios, con lo cual ese contador tendría que ir cableado en 16 milímetros. Aquí les muestro un ejemplo de una centralización tipo, donde digamos que tenemos lo que son las bases de fusible, sigue siendo la D02 hasta 63 amperios, tanto para trifásico como monofásico. El cable que se utiliza pues es el H07ZR de 10 milímetros para las potencias que les comentaba, y de 16 igualmente, ¿no? Para las potencias que hemos comentado de hasta 63 amperes, y las bornas de salida que tienen que tener una sección mínima de 25 milímetros. Aquí les muestro, digamos, los componentes de una centralización, el módulo de salida con lo que son las pletinas de conexión de tierra y las bornas de conexión de las derivaciones individuales, los módulos de suministro monofásico, que en este caso son de 27 centímetros, incorporan siempre obligatoriamente una mirilla practicable, al igual que el suministro trifásico, que tiene un alto de 405, que también incorpora lo que son las mirillas practicables. Después el módulo de embarrado, donde tenemos lo que son las pletinas de 24 que nos admiten hasta 250 amperios, las bridas de conexión de neutros y las bases de protección NeoC. En las centralizaciones, digamos, ahora vemos la parte que incorpora. Tenemos que, bueno, el interruptor, como les decía, no cambia. Tenemos 160 o 250 amperios. Sí que hay que tener en cuenta que siempre que una cometida sea, o una LGA sea mayor de 150 milímetros, deben comunicarlo, puesto que los interruptores deberán de llevar pletinas prolongadoras para poder acometer con un cable de 240. Después tenemos lo que es la unidad de sobretensiones, digamos, compuesta obligatoriamente por un descargador
tipo 1, donde irían protegidos también con una base PUS 00 y tendríamos una potencia mínima de corriente de descarga entre fase y neutro de 12,5 kiloamperios y entre neutro y tierra de 50 kiloamperios. Están constituidos, como les decía, por descargadores de GAP, o se les conoce también como Spark Gap, y disponen de señalización de uso tanto externa o ambas, ¿no? Después tenemos lo que es la unidad de comprobación, que sería un conjunto de 4 bornas seccionables y 4 bornas de potencia, que serían las que alimentarían el posible módulo de telecomunicaciones. Este módulo, primero hay dos aspectos. Uno, si es posible ponerlo por espacio, y dos, obligatorio hoy en día no es obligatorio ponerlo, ya que solo se utilizaría en casos particulares. Por ejemplo, normalmente ustedes saben que un centro de transformación tiene un concentrador a la salida que mide la energía que sale del centro y la compara a través de la telemedida que hoy incorporan todos los contadores que utiliza la compañía. Pues hace un poco el barrido de cuánto entra, cuánto sale, y así controlamos el fraude. En centros de transformación, por ejemplo, subterráneos que no tengan comunicación, pues obligatoriamente sí habría que poner ese módulo, puesto que la compañía de alguna manera tendría que controlar cuánto entra, cuánto sale en estos casos. También es algo importante que en la primera actualización o primera impresión de la norma no aparecía, es que las conexiones tanto del módulo de sobretensiones como de la unidad de comprobación tienen que ser a través de un embarrado intermedio. Sí que es verdad que en casos particulares, por espacio y tal, en reforma y demás, pues puede que la compañía nos deje hacer la conexión incorporando el interruptor en este sitio y haciendo las conexiones en este punto. Por norma general, la conexión será perpendicular sobre las pletinas del embarrado intermedio. Después tenemos que las centralizaciones, bueno, aquí les pongo una foto sobre lo que es un módulo de descarga, donde ven lo que es el módulo de sobretensión o de descarga propiamente dicho, así como las bases de protección. Y algo que incorporan hoy en día las centralizaciones, que claro, hay que tener bastante en cuenta, que debido a la implementación de la norma ITC BT 52 en el año 2014, pues es obligatorio que los edificios tengan un número de plazas de garaje destinadas a vehículos eléctricos. Entonces, hay diferentes esquemas para hacer lo que es la recarga de vehículos eléctricos, implementándolo en las centralizaciones. Si quieren, les hago un pequeño resumen de los esquemas más habituales, que sería el esquema 1, donde centralizaría, digamos, en un solo contador el número de plazas que admita para el contaje de energía de todos los vehículos eléctricos de la comunidad. Tendríamos después el esquema 2, donde lo que se utiliza es una derivación individual, donde el contador de cada abonado, en vez de tener sus correspondientes bornas de salida para la derivación individual, digamos que duplicaríamos las bornas y tendríamos una conexión de salida hacia el abonado y otra conexión que iría hacia el garaje. Y entonces, como beneficio tiene, pues que con el mismo contador controlamos nuestra plaza de garaje y nuestra vivienda. Lógicamente, eso puede que nos produzca un aumento de consumo, con lo cual un aumento de contratación y tal. Después, pues bueno, está el esquema 3, que sería incorporando contadores por plaza de garaje, pero claro, eso nos obliga a que como usuario tener dos contrataciones, la de nuestra vivienda y la del punto de recarga. El más habitual, por la experiencia que tenemos y tal, pues normalmente es el esquema 2 o el esquema 1. También cabe destacar que en las centralizaciones se pueden incorporar el espacio para los SPL, que son sistemas de protección de la línea de alimentación,
que lo que hace es que previenen una sobrecarga en la CGP derivado de los picos de corriente que puede producir el consumo de las plazas de garaje. Aquí les muestro un poco lo que es un sistema de concentración de contadores, donde, bueno, les quería mostrar que obligatoriamente tienen que poner una caja de seccionamiento de tierra y esa caja de seccionamiento de tierra pues conectada a una arqueta de tierra. Hay muchísimas instalaciones que no hay seccionamiento de tierra y cuando la compañía hace las inspecciones, pues lógicamente nos llevamos bastante disgusto al no colocarla, ya que tenemos que volver a reformar nuestra instalación. Ahora les quiero hablar de las puertas metálicas que se implementan en todo lo que es la norma NRZ 103, donde estas puertas metálicas vienen definidas con chapa de 2 milímetros, cierre dispositivo triángulo de 11 milímetros, son IK10 y como ven llevan sistema de ventilación. Estas puertas van pintadas, pues en nuestro caso, y creo que en el de la mayoría de fabricantes, en un RAL 7035, el mismo RAL de los armarios. Hay, digamos, tres tipos de puertas y tienen que incorporar obligatoriamente el símbolo de riesgo eléctrico. Como les comentaba, hay tres tipos, digamos, de puertas que se utilizan, ¿no? Serían las puertas de empotrar, que serían las que mostramos aquí a la derecha, donde ustedes hacen el nicho y de las medidas de la puerta correspondiente, empotran la puerta, bien, normalmente se atornillan o incluso tienen patillas para fijarla. Después están puertas de superficie. Estas puertas se utilizan sobre todo en cambios que hagamos en instalaciones donde la compañía obligatoriamente nos tiene que decir si el cambio es significativo, que tenemos que actualizarla a la norma actual. Y estas puertas suplirían un poco el típico CPM que tenemos puesto o caja general de protección que tenemos puesta o equipo de medida que en su momento lo teníamos empotrado y ahora la compañía nos exige que pongamos una puerta metálica de protección. Entonces, como digamos, un cajón que haría el cerramiento. Como ven aquí, tiene sus fijaciones por la parte posterior y la profundidad que nos permite salvar el CPM o equipo empotrado. Y después tenemos que para comunidades como la suya, con tantas zonas históricas y tal, serían puertas panelables. Estas puertas, como ven, son puertas donde solo se ve el corte en la pared y no se ve lo que es la puerta metálica en sí, y la tienen disponible para todos los elementos que componen la norma. Ahora brevemente les quería comentar un poco sobre los ámbitos que toca Pinazo, porque no solo tocamos lo que es la instalación de enlaces, también trabajamos muchísimo en el mundo de los cuadros de baja tensión con las compañías, tanto para abonados como para compañías. Actualmente conviven, digamos, dos grupos de CVT en la compañía Endesa, aunque prácticamente se está tirando hacia solo un grupo. Estos serían los CVTs que utilizábamos históricamente, el CVT de acometida y el CVT de ampliación, que eran ampliables, ¿vale? Podíamos ampliar desde un CVT de acometida a uno de ampliación, pero ahora la compañía, a través de la FNL 002, hay una nueva norma donde además los cuadros tienen una mayor intensidad de cortocircuito, que son de 25 kA respecto a los 12 kA actuales. Aquí les pongo una tabla con los CVTs que actualmente están en vigor, que serían el de acometida y ampliación que hemos utilizado actualmente. Estarían los CVT salidas en paralelo, los CVT AC4, los AC8 y los AC4 con salida en paralelo. Por norma general, les voy a mostrar los AC4 y AC8, que son los que son más usuales que se les pueda dar el caso. Aquí tendríamos un AC4. La particularidad de estos equipos es que incorporan a la entrada primero son bastidores abiertos. Esta estructura que ven ustedes aquí es una estructura metálica.
tendrían lo que son las bases de salida, un interruptor de corte en carga de 1600 amperes o seccionador. Aquí estaría el cuadro de conexiones hacia el concentrador y, como les decía, son cuadros para 25 kiloamperes y recordarles que no son ampliables, con lo cual la compañía incorpora un cuadro de 8 salidas que tiene las mismas características que la anterior, pero con 8 salidas. Después tendríamos los que serían los CVTs para poste o CVTs exteriores, que se denominan CVT CTI, que son CVTs para 2 salidas ampliables a una tercera, vengan ustedes que tienen el hueco aquí, y incorporan el alojamiento de un concentrador eléctrico. Van montados en armario de poliéster y las bases de salida pues igualmente son de 400 amperes. Les muestro también los equipos de medida que irían asociados a estos equipos, donde actualmente tenemos 2 modelos en vigor. El modelo de exterior, donde va en un armario de 750 por 500, donde lleva el kit modem, el espacio para el modem, la regleta de verificación y el alojamiento del contador. Y después tenemos los nuevos equipos de interior, donde se hacen en un sistema modular de caja con un ancho de 54 y un alto de 81. En una caja se dispone lo que es la regleta de verificación, en otra la protección o el kit modem y después el alojamiento del modem y el contador. Como ven, tiene una apariencia similar, entre comillas, a los nuevos equipos de medida indirecta. Para resumirles un poco, pues bueno, las configuraciones que Pinazo hace, pues son para abonados son múltiples, pues como ven, distintos ejemplos que les ponemos, gobernados por interruptor, con salidas con interruptores manuales, gobernados por interruptor automático, salidas automáticas, tipos con automáticos con protección diferencial, interruptores de corte y distintas salidas tripolares, aparte de lo que son los IPTR y BAF que se utilizan o ICTAC que se utilizan para salidas de poste. Después les quería brevemente mostrar un poco de los artículos que tenemos en envolventes, tanto en envolventes de IP43, IP66, IP55, donde tenemos los envolventes que denominamos mini PRZ en IP66, donde hemos incorporado en el año pasado, un nefasto año pasado, hemos incorporado el armario 1000x800 que no disponíamos, haciendo también una versión en horizontal en 800 de alto y 1000 de ancho. Y tenemos las medidas habituales en este sistema, que son 300 por 250, 400 por 300, 500 por 400, 600 por 500, 800 por 600 y, como les decía, hemos incorporado 1000 por 800 y 800 por 1000. Después tenemos lo que son las envolventes modulares de IP66, los que conocen habitualmente, 54-54, 72-54, que como saben pues tienen muchísimas y múltiples utilidades. Tenemos nuestra gama de armarios de IP55 tanto para alumbrado público, cuadros de distribución, recarga, etcétera. Y la parte de alumbrado público, uno de los fuertes de la compañía, que suministramos centros de mando de alumbrado público, tanto en metálico como en poliéster. Sí que suministramos un llave en mano, incorporando todos los elementos que requiere la instalación, haciendo metálico tanto en galvanizado o sensimir como en inoxidable, incorporando pinturas anti-graffiti y todas las novedades que el mercado en este aspecto proporciona. Y en definitiva, aquí les dejo mi contacto y el de mi compañera Esmeralda, por si necesitan cualquier contacto con nosotros, pues lo que le podemos ayudar, aquí estamos y nada, y quedo a su disposición para si alguien tiene alguna duda, y espero sobre todo no haberles aburrido mucho dentro de lo que cabe y haberle aclarado algunas de las dudas que pudieran tener. Muchas gracias, Alejandro. Pues no sé si tienen alguna duda y van levantando la mano o si quieren ir hablando. Juan Alberto, si quieres, coméntalo. ¿Puedes abrir el micrófono? Sí. Gracias. ¿Me escucha? Sí.
Mira, quisiera saber si Pinaso comercializa las bornas de doble salida para la incorporación, para el desdoblamiento de la derivación individual, para el vehículo eléctrico. Son elementos que nosotros utilizamos en algún montaje, pero francamente no las fabricamos. Creo que no seríamos, digamos, el distribuidor que deberíamos de usar. Y ni siquiera se lo plantea Pinaso hacerlo como, digamos, como de serie en las centralizaciones de contadores nuevas, porque montamos una centralización de contadores hoy y mañana tenemos que estar modificando tu centralización de contadores para añadir las bornas de doble salida. Sí, nosotros las bornas de doble salida las incorporamos en las centralizaciones cuando hacemos derivaciones individuales, como comentaba, tanto para el vehículo eléctrico y la vivienda en sí, pero si me preguntaba si las comercializamos, lógicamente, claro, nosotros las compramos y las utilizamos en nuestros montajes, pero Pinaso no es un fabricante, es un fabricante de muchísimas cosas, pero precisamente de bornas no. Que suministrarlas, pues claro que las podemos suministrar, pero francamente creo que es justo decirte que posiblemente en el mercado tengan más opciones que nosotros sí que te podemos ayudar en un caso determinado. Y sobre todo, a la hora de hacer una instalación, lógicamente, porque lo sufro en mis carnes, cuanto más se defina una instalación o se defina un montaje, porque claro, el caso que tú me dices de, oye, ahora las tenemos que incorporar, posiblemente, o el proyectista o tal, pues oye, en su momento no determina ese aspecto, pero es algo que si se indica va montado desde un principio y no debería haber ningún problema. Pero ¿sabes cómo son los espacios en el, digamos, en el módulo de bornas? Claro, porque por eso te decía que habría que hacerlo desde un principio un poco, tener determinado, porque normalmente Pinazo cuando hace una doble borna para vehículos eléctricos, en vez de utilizar una caja de borna de 270, utiliza una caja de borna de 405, utilizando dos niveles de bornas, con lo cual, claro, el espacio lo tiene más que de sobra. Porque hay centralizaciones donde por el número de contadores te permite incluso hacerlo en una caja de borna normal, pero en casos donde la acumulación de contadores es más alta, teniendo en cuenta que en una columna hoy en día podemos poner como máximo 16 monofásicos o 12 monofásicos y 3 trifásicos o tal, pues normalmente en esos casos, para que no haya una acumulación de bornas y el espacio sea tan limitado, pues utilizamos bornas de cajas de bornas de mayor tamaño. Antes en la diapositiva que mostraste sobre donde hablaste de la incorporación del vehículo eléctrico a las centralizaciones de contadores, sí. Entre grupos de bornas y grupos de bornas tenías ahí un pequeño elemento que no llegué a identificar. ¿Qué era ese elemento que tenías entre grupo de bornas y grupo de bornas? Entre grupo de bornas y grupo de bornas, bueno, pero en lo que es la línea de bornas, ¿te refieres? Sí, cuando hablaste precisamente del desdoblamiento y cuando hablaste de la posibilidad, vi que en el módulo de salida entre bornas y bornas había un elemento que no llegué a reconocer. ¿Qué era? Pues la verdad, en este caso creo que son unos filtros SPL. Creo que son unos filtros SPL, pero la verdad que la verdad no me voy a... Vamos, te lo investigo y si quieres me das tu contacto y te lo averiguo, porque la verdad creo que son unos filtros, pero no lo tengo claro en la visual. Vale. La verdad es que no lo tengo claro. No, discúlpame, pero vamos, ya te digo, si me dejas tu contacto, te lo averiguo y te digo exactamente lo que era, pero es que ya te digo, no lo veo en la foto, no la puedo ampliar bien y no veo exactamente lo que es. De acuerdo. Nada, pues gracias. Perdón. Sí. En cuanto a borna, el tema del desdoblamiento de la derivación individual no es obligado que sean presentables. Perdón, no lo he escuchado bien, perdón. No es obligado que sean presentables esas bornas en el desdoblamiento. ¿Presentable se refiere a seccionable? No, presentable, que se puedan presentar por parte de la distribuidora. Bueno, es que realmente, es decir, tú más que presentar la borna, pues presentar lo que es el módulo de borna, más que presentar la borna. Vale. Otra cosa es que las bornas sean seccionables o sean de contacto directo.
¿vale? Donde si son seccionables, puedes seccionar la derivación individual, ¿vale? Pero si es de contacto directo, lógicamente lo puedes seccionar desatornillando el tornillo de conexión, pero normalmente lo que se precinta es el módulo. La tapa del módulo respecto a la cuba es donde en el tornillo de sujeción es donde se hace el precinto de la instalación. Bueno, es que personal de la distribuidora nos lo ha comentado, entonces pues lo aclararemos porque para no tener una doble interpretación. Explíqueme de nuevo porque la verdad es que no, a ver si es que no lo he entendido bien. Explíqueme. No. Personal de la distribuidora sí. nos ha comentado que la borna de donde se desdobla la derivación individual Sí. tiene que ser precintable. Pues tendremos que aclarar si es así o no. Tiene que ser precintable. La borna, no el módulo. El módulo sabemos que sí. Sí. Pues discúlpeme, pero vamos, no tengo conocimiento de ese aspecto, la verdad. Vale. De todas maneras, estoy aquí mirando y tal, pero no entiendo por qué debe ser precintable. No sé si se refiere, a lo mejor se refirió a seccionable en vez de precintable, pero si es precintable, de todas maneras, ya le digo, yo lo averiguaré, al igual que lo del compañero anterior, y se lo pasaré a Sinel, de la contestación. Pero vamos, yo, por lo que leo, las envolventes están dotadas de dispositivos precintables que impiden manipulación interior. Por que los bornes de derivación sean precintables, la verdad es que no tengo constancia. Sinceramente no tengo constancia y me parece que a lo mejor se puede referir a seccionable en vez de precintable. Alejandro, perdona, ¿estás compartiendo pantalla? Por si no te has dado cuenta que estás ahí como un Google Earth. Ahí. Pues disculpa. No, pero es que esa pantalla es mía. Pues. De un invitado. Vale, perdona, que me está dando cuenta. No es tuya tu pantalla. Vale. Pues no sé, alguien está compartiendo, voy a intentar verlo. Juan Alberto levantó la manita otra vez. Si quieres comentar algo, Juan Alberto. Es que, ahondando en lo que estaba diciendo el compañero Javier, se refiere a que cuando desdoblamos la derivación individual para incorporar un vehículo eléctrico en un garaje comunitario, de salida para que la compañía distribuidora no pueda interpretar que eso es un fraude, pues debería estar señalizado y debería ser que esa borna estuviese presentada. Nos referimos a la borna en sí. Es que hasta ahora estamos utilizando remedios caseros, utilizando deribornes precintables, en el caso en el que la distribuidora se empeñe en tener reconocido, en tener totalmente identificado que eso es un desdoblamiento de la derivación individual porque se ha incorporado un vehículo eléctrico en una plaza de garaje de uso común, de uso particular, en régimen de propiedad horizontal. Pero vamos, yo por la experiencia y el conocimiento que tengo, yo precintable, lógicamente, se precinta el módulo, se precinta, por ejemplo, las regletas de verificación de los equipos de medida, que al final es un conjunto de bornas y tal, pero que las bornas de salida, cuando en el caso de la derivación individual sea precintable, y es más, estoy leyendo aquí rápidamente por intentar salir de dudas, pero la verdad es que en ningún sitio lo veo. Pues ya le digo, lo voy a averiguar y se lo comento a Sinelte para que les conteste, pero por lo que veo no hay ningún sitio donde me lo muestren. Alejandro. Sí. En cuanto a lo de la CPM, dentro del nicho en exterior, antes en la diapositiva se veía como el módulo del contador diferenciaba de interior y exterior. Yo entiendo que por diferenciarlos físicamente, pero realmente todos van en el exterior, dentro del nicho. Y bueno, yo, por decirlo de una manera más coloquial, de los de tapa transparente y los que son de empotrar antiguamente. Lo que pasa es que se le puede dar casos donde, por ejemplo, en Canarias hay un sistema que la verdad es que a mí me parece muy acertado de seguridad, que son los PCI o sistemas de contraincendios que utilizando el interruptor de corte
para la instalación y derivando hacia el grupo contra incendios. Como ustedes saben, ese grupo contra incendio al final tiene una línea que la puede alimentar, que al final hay que contarla. Ese contaje, dependiendo de cómo se haga el esquema del corte incendio, ¿no? Pero ese contaje, por ejemplo, se optimiza en un cuarto de contadores, pero no se puede meter en la centralización porque la línea es distinta. Entonces, en ese caso, por ejemplo, teniendo en cuenta que los cortes de incendio normalmente o los grupos de incendio tienen un consumo inferior a 43 kilovatios, pues se utilizan módulos de tapa transparente, digamos el módulo 1P con base PUF 00, que son módulos de 54 por 54. También hay casos donde para, por ejemplo, instalaciones de recarga que vayan en nicho y demás, o cuadros de alumbrado público, donde esos módulos de interior se utilizan. Hay que tener en cuenta que hay muchas instalaciones actualmente que todavía tienen módulos en el interior que la compañía, si hay algún cambio de contrato o bien de peligro, obligaría a sacar el módulo a la calle, pero actualmente existen muchas viviendas que todavía tienen el módulo en el interior, que muchas veces, oye, pues se van actualizando y tal. Sí que es verdad que el uso anterior a esta norma, en la norma del Boletín Oficial de Canarias del 2010, del Boletín 81, sí que era mucho más habitual la utilización de esos módulos de interior. Pero por eso que realmente ahora mismo, utilizando el nicho, poniéndole la puerta metálica en el exterior, utiliza el dentro CPM, podemos poner tapa transparente. Teóricamente se utiliza, al igual que en la medida indirecta que viene escrito, podrías meterla en un nicho con puerta metálica, pero como consejo, digamos, además por el grado de protección y el grado de impacto y demás que tiene, pues utilizaría la caja de protección y medida hecha en armario. Tengan ustedes en cuenta que por norma general esas cajas en módulo transparente se hacen en envolvente de doble aislamiento con IP66. Esas cajas al final el conjunto puede ser hasta más costoso que un CPM normal, si miramos el duro, como aquel que dice. Vale. Está también con nosotros. Ay, perdona, Juan Alberto. Al principio de tu intervención recordaste a recordar una cosa tonta, que es que todos los módulos o todos los componentes de la centralización de contadores deben estar precintados. Sí. Es tan tonto que digamos, hay una cosa ahora que es cuando se suele haber un apagón, y en el último pasó con bastante frecuencia, que es que si los módulos de los equipos de medida están precintados, ¿cómo pulsamos el botón de rearme? Que muchos de ellos no funcionan, o sea... Claro. Sí, me ha pasado, pero muchísimo. Al menos yo creo que ese módulo, el módulo de equipos de medida, ¿para qué está precintado si ya está precintado equipo por equipo, individualmente, no? Bueno, normalmente ahora en las centralizaciones de contadores, como desde hace tiempo ustedes saben, se incorpora lo que son las tapas abisagradas que van en la misma tapa del módulo, que son para hacer ese paso. Hombre, en la mayoría de instalaciones esa tapa no suele estar precintada, no suele estarlo, ¿vale? Por lo que lo vemos todos en el día a día, ¿no? Sí que debería de estar precintada, tanto la tapa del módulo como esa tapa registrable o practicable. Y claro, en el caso de que te salte por consumo, pues lógicamente el contador no lo puede reactivar. Creo recordar que esos contadores a un determinado tiempo se vuelven a rearmar, pero es algo que tampoco controlo en demasía, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Si precintas la tapa y precintas la mirilla, pues si te salta el ICP, que en este caso está colocado en el contador, no lo puedes rearmar, lógicamente. Hombre, si el funcionamiento fuera el correcto, que bastara para rearmarlo, el que bajes el IGA o lo que tengas como claro, protección de cabecera en la vivienda, y ya con esto, pero es que hay un gran número de ellos que eso no funciona, tienes que bajar a rearmarlo a la central. Sí, porque ten en cuenta que la compañía realmente cuando empezó a poner en funcionamiento todo el sistema telegestionado, que llevamos años con cambios de contadores y tal, pero todavía a día de hoy ese sistema está todavía, es decir, hay muchas
fases del sistema que se tienen que corregir. Y uno de los casos es ese, porque teóricamente con una bajada del interruptor general debería de rearmar el contador. Lógicamente, pues es algo que realmente es un poco más de la compañía, como porque no considero que sea de la instalación. Sí. Alejandro. Sí. Sí, mira, desde Asinelte, en unas conversaciones que hemos tenido con personal de la distribuidora, Sí. por nuestro día a día, ¿no? A la hora de cuando se está montando las cajas en exteriores, Sí. muchas veces se están levantando el muro cerramiento o la fachada, pero no está claro definido cómo se va a terminar la fachada en piedra natural o no, Sí. en mortero, lo que fuese, ¿no? Sí. Hasta la fecha que no era obligado poner la puerta metálica, relativamente era sencillo en el sentido que llevabas los módulos y le decías la altura, los tubos y digamos, seguías con tu día a día, ¿no? Obras, Sí. no grandes edificios donde tienes personal fijo, sino viviendas unifamiliares o lo que fuese, ¿no? Entonces ahora, a la hora de diseñar estos nichos, pues un poquito más, hay que ser más detenoso, ¿no? O curioso, a la hora de pues, prever si va terminado en piedra o no, la puerta metálica a faz de la piedra, a faz de dentro o lo que fuese, ¿no? Entonces, en estas conversaciones con la distribuidora, le dijimos que si no podía ser posible un tipo de modulación previa que ya sea el nicho propiamente, en el que se la llevamos a obra, le decimos, mira, esta caja hay que colocarla a esta altura y dejarla terminada a faz de tu terminación. Y después, dentro de esa modulación o de ese nicho prefabricado, iría puesto o instalado la CPM. Sí, pero eso, verá, la norma contempla, lo que pasa es que, claro, la utilización, dependiendo para la instalación que sea, es acertada o no, bajo mi punto de vista. La norma contempla la utilización de hornacinas de hormigón que incorporan puertas metálicas, donde tú ya sabes si tienes que poner un CPM o incluso un CPM alimentado por una CS, sabes la ubicación y el tamaño exacto. No obstante, eso, pues, unifamiliares y tal, pues la verdad me parece un desastre si se lo pones a una señora en la puerta de su casa. No obstante, como los elementos de integración de la línea o de subterránea, sabes que vas a tener varios elementos. Uno va a ser el CPM, que lógicamente a la hora de hacer la instalación ya tienes claro si va a ser un CPM trifásico, que debería de ser trifásico normalmente, salvo que se ponga caja de seccionamiento, ¿vale? O vas a poner un CPM monofásico. Para esos armarios ya están definidas actualmente unas puertas que se llevan utilizando muchísimos años en Endesa, que en el caso del CPM trifásico es de 60 por 60, con lo cual sabes que tienes un hueco de 60 por 60. En el caso del monofásico es de 54 de ancho por 40 de alto. Después, pues tienes varias opciones por si tienes que incorporar caja de seccionamiento o no. Pues claro, si la tienes que incorporar, pues ya estás hablando que o pones una puerta única que para una unifamiliar, pues a menos que tenga un cerramiento exterior o una valla o tal, pues es una barbaridad porque al final la puerta es bastante grande. O poner la puerta individual para la caja de seccionamiento, que en este momento es de 70 por 42. También, como mostraba antes, para fachadas, como dices, en piedra y tal, algo que en la comunidad se utiliza muchísimo y hay cascos históricos como el centro de Las Palmas de Gran Canaria, el centro de La Laguna, no sé, me viene muchísimo a la cabeza, donde cualquier reforma en la calle y tienes que incorporar una puerta metálica, existen las panelables donde por lo menos mantienes lo que es el edificio y el aspecto visual y estético. Entonces, ahí simplemente verías solo el corte de la puerta, pero podrías forrar esa puerta con la misma piedra, el mismo mortero o el mismo material del que esté hecha la fachada. No sé si está aclarado. Sí, digamos que ahora mismo las soluciones que tenemos es los marcos con las puertas, ¿no? Sí. Pero nosotros lo que decimos, de cara a las viviendas, sobre todo unifamiliares, y más bien hacia el tema del nicho para la CPM, no cuando la cometida subterránea, sino la CPM
con la cometida en aéreo o la Sí. CPM desde la CDU. Si existiese algún tipo de, esto es como una propuesta, ¿vale? No es una sugerencia, Sí. un tipo de modulación o estructura metálica que sea la que se instala y ya sea digamos, el propio Sí, nicho que después ya la albañilería le... Sí, entiendo lo que me dice, un propio cajón metálico y tal. Sí, claro, lo que pasa es que eso no... A ver, había en la primera distribución de la norma o la primera edición de la norma, no sé si recuerdan que también hubo muchísima inquietud con eso sobre la placa posterior que tenía, donde tendría que ir, que era metálica, alojado el CPM y la CGP y tal. Al final, si tú tienes una estructura... En ese caso, tenías una estructura anterior metálica, después le tienes que colocar una puerta metálica, colocar un cajón metálico. Sí, sí, al final se podría hacer, pero yo creo que al final, verá, yo creo que se lo digo por experiencia, porque, por ejemplo, en Andalucía, desde el año 2005, se utiliza todo el tema de puertas metálicas, ¿vale? Que fue el primer sitio donde la compañía lo incorporó. Al final, las puertas metálicas, ya le digo, son varios usos los que tienen o varios elementos que al final son los que lidiamos día a día. Tanto si tienes que colocar CS y CGP van en la misma puerta metálica y tenemos más o menos definidas las dimensiones, por lo menos de momento, hasta que cambien los nuevos modelos. Para los CPM son medidas que están bastante estandarizadas. Como le decía, 60-60, 54-40, para la CS igual. En el caso de acometida aérea, si tú tienes una acometida aérea, al final la bajada, lógicamente, o la haces a través de la fachada o a través de tubo. Si la haces a través de la fachada, sabes que el nicho, y vas a poner un CPM más básico, sabes que el nicho es 54-40. La profundidad que te marca el módulo, porque actualmente la compañía simplemente te dice que sea un nicho y una puerta adecuada al armario o módulo que utilice, es decir, que tengas un espacio sobrante, vaya. Pero soluciones ahora mismo, ya te digo, pocas más. Bueno, Perfecto, era por Alejandro. sugerencia. Genial. Le voy a dar la palabra a Beatriz Rafol, que es la responsable de gestión comercial de conexiones de distribución aquí en Canarias, Gracias. que quería comentarnos. Hola, Hola. María. Nada, Hola. oye, me ha parecido una presentación muy interesante. Yo os agradezco mucho que nos hayáis invitado. Esta es más la parte, no es tanto la parte mía, sino es la parte de instalaciones de enlace, ¿no? Pero creo que la exposición ha sido bastante orientada para ayudarnos a interpretar y a entender la NRZ 103, ¿no? Por comentarte, y yo poco puedo aclarar más que de lo que tú has comentado, ¿no? No, pero seguramente aclararía usted más que yo, seguro. No te creas, no te creas. Pero bueno, me parece interesante pues el tema de las canaletas de entradas de cable, que es verdad que las vamos a empezar bueno, no sé si a exigir como tal o no estas, Sí, pero sí que es según una los nuevos proyectos de normas, sí se van a exigir en las nuevas especificaciones de CDU, CS y tal, sí. sí se exigen como elemento que propiamente dicho desde origen tiene que incorporar el armario. Sí, el tema de, pues eso, de que los tubos de entrada, ¿no?, a la caja de seccionamiento, pues que por favor que sean siempre superior a 160 milímetros. El tema de la aclaración que has hecho de los casos en los que debemos de usar pues tanto la CDU o la caja de seccionamiento o el armario de distribución urbana, ¿no?, el ADU, Sí. pues también me ha parecido bastante aclaratorio. El tema, el comentario del puente que hay entre la caja de seccionamiento y la CGP, ¿no?, la sección de ese Sí. puente. ¿Qué más? Bueno, también el montaje de los equipos de medida directa e indirecta también me parece bueno el montaje que proponéis y además cumple la norma perfectamente. Sí. El tema de también, otra cosa, el tema del interruptor de corte en carga de la centralización, que tiene que ser de un máximo de 250 amperios, eso nos limita la caja, el amperaje de la caja de la CGP. Bueno, Por eso a veces... el amperaje de la CGP puede, dependiendo también un poco de la sección de cable que le llegue, ¿vale?
Anteriormente, pues lógicamente ese amperaje de 250 limitaba también la caja, aunque había casos en que tú acometías con un cable de 240 y tenías que poner a la fuerza una CGP de 400. Hoy en día tú vas a acometer a la CS con con un 240, que es la línea que exige la compañía. Sí que es verdad que en casos particulares, hablando con ustedes, se puede poner interruptores de mayor potencia, pero siempre consensuado con la compañía. Efectivamente, en ese caso siempre consensuado con nosotros, y esa connotación es importante. Luego también me ha parecido también interesante la explicación que tú has dado, que yo a veces nos encontramos muchas instalaciones diseñadas efectivamente con dobles ternas. Hay un gran problema, sí. En Canarias hay un problema con esto, yo lo he visto en bastantes ocasiones e intentamos limitarlo, y me ha gustado mucho la explicación que has dado, y efectivamente es que la caja de seccionamiento que hemos de poner en todos los casos y a partir de ahora para acometidas subterráneas, pues es como máximo de 400 amperios, ¿no? Entonces esa instalación pues debe llevar como máximo una sección de un 240, ¿no? Nunca una doble terna de 150 o... Está claro que igual que en la zona de Canarias y distintas zonas, es verdad que somos un país que tenemos déficit de centros de transformación, con lo cual las tiradas de líneas son bastante grandes y lógicamente pues los instaladores se encuentran con ese problema. Como les decía a ellos y a usted, pues soluciones hay muchísimas, pero claro, la única solución es cambiar de sección, y al cambiar de sección tienes que proteger, con lo cual implementa más armarios y más montaje. Lógicamente, en todo, como se está enfocando ahora la norma y con el proyecto de norma también de la NRZ 002, que no sé si está aprobada ya oficialmente o no, pero bueno, está publicada desde abril. Casi. Pues con eso creo que más o menos se va a limitar un poco a que el cable sea unipolar de 240 en aluminio, salvo raras excepciones que sea 150 en entornos rurales, etcétera, con lo cual me parece bastante acertado por su parte, ¿no? Sí, aquí todavía instalamos secciones inferiores, es cierto, pero es verdad que la futura norma en cuanto a red de distribución de baja tensión va a ir por la sección de cable, pues se tendrá que normalizar y no podremos instalar secciones tan pequeñas como estamos poniendo ahora, que al final tenemos líneas que son cuellos de botella, al final, ¿no? y estrechamientos hasta que al final tenemos unas secciones tan pequeñas que las caídas de tensión son enormes. Son enormes. Poco más que decir, yo de verdad agradeceros la invitación, ¿eh? Yo también aprendo con estas cosas y luego apuntar una cosa que es la que ha dicho Javier, que es verdad que la hemos comentado con la asociación varias veces, ¿no? El tema, efectivamente, quizás, bueno, no te he visto así como muy, pero sí que hemos comentado el hecho de poder tener un nicho prefabricado para las CPM, ¿no? Y el nicho prefabricado para CPM, y además en sus propias normas existe, pero son prefabricados de... Pero para el caso este que comentaba Javier, ¿eh? Sin caja de seccionamiento, ¿no? Solo para CPMs que vienen de una CDU, ¿no? Y tenemos las dos CPM que ya lo tuviéramos para poderlo... No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero claro, el problema viene en que la determinación esa la tiene que tomar el señor Doncel, el señor... Sí, no, era un comentario. Oye, exacto, pero el tema es que sí existe, es decir, si usted quiere poner un CPM y lo quiere tener un espacio delimitado, existe y la posibilidad, porque la norma te lo dice, de nicho u hornacina de hormigón. Hay 3 modelos de hornacina o 4 homologados donde te marcan las medidas, te dicen la utilización, y para un CPM, pues una hornacina que creo que se denomina APL15, son hornacinas que van con un grado de poliéster en el hormigón y tal, van con cerramientos de puerta metálica, etcétera. Claro está. Eso está muy bien, sobre todo para complejos industriales, para naves, para tal, pero si a una señora le pone usted una hornacina, claro, entonces, soluciones, muchas, pero que cumplan la norma, claro, es que yo como fabricante que me tengo que regir por las normas que ustedes nos publican, pues claro, yo invento, tengo que hacer lo justo y necesario. Ojalá, me parece acertado, un cajón, vaya, y saber exactamente, pero creo que al final es algo de como todo en la vida. El cambio siempre nos provoca inquietud y nos provoca nerviosismo. Al final, yo le puedo garantizar que, como les decía a los compañeros, que desde el 2005 se está utilizando en Andalucía y la problemática creo que no es tan grande como al principio nos parece todo esto, ¿sabes? Sí, perfecto. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sobre todo lo beneficioso de esta norma es que puede permitir a un señor de Canarias ir a instalar a Cataluña o Andalucía perfectamente sin tener que
que aprenderse unas normas nuevas o unos nuevos conceptos. Yo creo que el cambio es acertado. Creo que están desde el año 2009, porque yo ya tenía un preproyecto de esta norma en el año 2009 y creo que es un paso hacia un mayor control. Cuanto más estandaricemos a nivel nacional, me refiero a las instalaciones, efectivamente, podemos trabajar aquí, en Andalucía, en Cataluña y en cualquier sitio, y es bueno para todos. Y mire que yo particularmente era bastante fan de las normas de UNERCO del año 2010, pues me parecían unas normas bastante completas y sobre todo prácticas a la hora de trabajar. Lo que pasa es que, claro, al final es un compendio de compañías que hay que poner de acuerdo. No obstante, no hay tanto cambio como simplemente el tema de seccionamiento y distribución, que lógicamente para ustedes es fundamental para el control de línea. Sí. Sí. Y nada, le agradezco que le haya parecido interesante. Sí, yo por mi parte nada más que añadir, y es verdad, agradecer la invitación y felicitarle por la exposición, que me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias, Bea. Gracias por entrar. No sé si no tengo nadie más levantada la mano, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, también llevamos ya casi 2 horas, o sea que yo creo que ya... Bueno. A lo mejor te invitaremos en otra ocasión, Alejandro. No sé si Alberto, ¿quieres comentar algo para finalizar? Sí, María, perfecto. Pues nada, nuevamente agradecerte, Alejandro, la exposición, agradecer a Pinazo y a tu jefe su intervención también, y bueno, que siempre estáis colaborando con nosotros. Recordarles que tienen aquí, Alejandro, como bien ha indicado, lleva zona sur, zona Canarias, y tienen aquí a Esmeralda, que es la representante en Canarias, para también cualquier consulta, bien directamente con ella, bien la pueden hacer con nosotros. Y agradecer a Beatriz la intervención también para sus comentarios. Recordarles los servicios de Asinete y CEMETE, e indicarles que bien esta tarde a los asociados o mañana en la mañana les llegará la convocatoria de la presentación de la nueva página web de Endesa y la nueva plataforma. Será a las 9 de la mañana el martes y bueno, contamos con todos ustedes. Nuevamente agradecerles a todos la asistencia y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos hacer esto de manera presencial, que sé que a Alejandro le gusta mucho venir a Sí, la verdad es que me gusta, y además que lógicamente interactuando con la gente es mucho más agradable la charla que ponerte a hablar a una pantalla. Pero bueno, desgraciadamente son los momentos que vivimos y nada, nos tenemos que acostumbrar. Por parte de Pinazo, por mi parte, por parte de mi compañera Esmeralda, agradecerles muchísimo la oportunidad que nos han dado. Felicitarles por la ejecución de estos eventos, que creo que a sus asociados y a los instaladores en general les facilitan el trabajo. Espero haberles solucionado, aunque sea una de las dudas que tuvieran. Con eso me daría satisfecho y estamos a su disposición para lo que ustedes necesiten. Ya les digo, me he anotado las 2 consultas que no tengo claras sobre los 2 compañeros, que se las pasaré a María cuando tenga claro exactamente el elemento que venía en el bornero, que no sé identificarlo ahora mismo, y sobre si las bornas de derivación individual para el vehículo eléctrico tienen que ser o no precintables. ¿De acuerdo? Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Adiós. Buenas, gracias. Hasta luego.